Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el problema más grande que tiene el ser humano? Les escucho. ¿Cuál es el problema de los problemas de todo ser humano? ¿Cuál? No tener a Dios en el corazón, eso es un problema, ¿no? Pero no es el problema de los problemas, no es el problema mayor. Los de este lado, ¿cuál será el problema más grande del ser humano? ¿Su esposo? No. Mejor los de este lado, ¿cuál? La tentación. Sí, claro, la tentación es un problema, pero no es el problema de los problemas. Allá dijeron la incredulidad. ¿Qué problema? Que la gente no crea, ¿cierto? La desobediencia. Sí, son graves problemas, pero ese no es el problema mayor. El problema más grande que tiene el ser humano se llama la muerte. Ese es el problema más grande. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Levanten la mano. Sí, están en su derecho, sí, claro. Yo no es que le tenga miedo a la muerte, sino a la manera de morir, porque es que hay unas muertes, no, terribles. Hay otras muy bonitas, muy tranquilas. El problema del ser humano radica en cuando algo o alguien se muere. El problema del ser humano es llegar a pensar que todo está perdido. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Que todo está perdido en algún área de su vida. Que usted dice, bueno, como dice el comentarista deportivo, final, ¿cómo? No va más. Como dicen en los videojuegos, game over. Como dicen coloquialmente, apague y vámonos. Y como decíamos hace algunas semanas, ya no aguanto más. Todo está perdido. A veces parece que todo está perdido cuando recibimos un diagnóstico médico que nos es adverso. ¿Sí o no? Cuando a alguien le han dicho, bueno, te quedan 3 meses de vida, o 6 meses, o 1 año porque tienes esta enfermedad, este cáncer, ve arreglando todo porque no hay nada más que hacer. ¿Qué piensa la persona? Todo está perdido. Un matrimonio roto, los que somos casados aquí, ¿alguna vez hemos pensado que todo ya está perdido? Seamos sinceros. Levante su mano si usted alguna vez ha sentido eso en su vida matrimonial. Ay, vean, los de este lado tienen hogares perfectos. Ay, ¿por qué no vienen y nos enseñan, por favor? Yo también he sentido en algún momento que en el área matrimonial todo está perdido. ¿Qué decir en el área financiera? ¿Ha sentido usted en algún momento que ya la bancarrota está tocando su puerta y usted dice, no, ya le debo a cada santo una vela, ya financieramente todo está perdido? ¿Lo ha sentido, sí o no? Sí, cierto. Y aún en el área espiritual, en nuestra relación con Dios, los que ya han caminado con el Señor un tiempo, ¿alguna vez han sentido que ya hasta ahí llegó todo? ¿Sí o no? Hagan con su carita sí o no. Okay. Sí, yo también lo he sentido, como que ya se acabó todo, ya no hay nada más. Hasta aquí llegué, un soldado más derrotado en la batalla. Hay momentos donde
No solo el alma, sino el espíritu y hasta la carne nos dicen, ya no hay nada más que hacer. Y saben, en este texto que vamos a leer, el marco es ese. Todo está perdido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hacía 3 días había sido crucificado. ¿Dónde había quedado la esperanza para esos discípulos y discípulas? Todo se había desvanecido. A través de este texto, hoy el Señor nos va a ayudar para esos momentos cuando pensemos o sintamos que todo está perdido. ¿Le interesa saber lo que Dios quiere hablarte en esta mañana? Entonces leamos el texto que está en la palabra de Dios. Juan capítulo número 20, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y ¿qué vio? Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Juan. ¿Quién es el que está escribiendo esto? Juan. Entonces corrió María, fue a Simón Pedro y a Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué llegaría primero Juan que Pedro? Yo no sé cómo usted se imagina a Pedro, pero casi siempre Pedro es chiquito y gordito. Casi siempre en las películas sale así. Yo me lo imagino así, digo. Pero ¿saben también por qué? Juan era el discípulo más joven de Jesús. Pedro ya era un hombre más formado. Juan era el más joven, dicen los expertos que era un adolescente, casi un niño, cuando fue discípulo de Jesús. De hecho, fue el último que murió. Sigamos leyendo. Versículo 3. Mentiras. Versículo número 4. No, versículo número 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién no entró? El que llegó primero, o sea, Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí ven que no se trata del que más corra, sino del que menos miedo tenga? Porque ¿quién llegó primero? ¿Y quién entró primero? Ese Pedro era de esos sin miedo, era de esos enérgicos. ¿Y qué encontró? Los lienzos, el sudario y todo muy ordenado. Ahí el Señor nos está dando un ejemplo así rápido. Hasta en eso el Señor Jesús es ordenado. Así como las habitaciones de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, muchachos y muchachas, que su habitación parece un espejo? El Señor Jesús nos da ejemplo. Si yo fuera a visitarle hoy, tan pronto se acabe el culto, para conocer su habitación, ¿cómo estaría? Ay, pastor, como pelea de gatos. No, esa tumba estaba organizadita. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Qué vio Pedro y Juan? Una tumba vacía y unos lienzos. Yo no sé si es que Dios ama más a las mujeres o qué, pero ¿qué vieron ellas? Dos ángeles, mientras a uno le toca ver la tumba vacía y los lienzos. Ellas que estaban viendo. Ustedes son privilegiadas, hermanos. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿No se le hace familiar esa frase, hermano? ¿Qué es lo que siempre un hombre le pregunta a la mujer, al esposo, a la esposa? ¿Por qué llora? ¿Qué es esa chilladera? Desde ahí, desde hace 2000 años, eso existe, tranquilas. A María Magdalena le hicieron esa pregunta. Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, ¿y a quién vio? A Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, la misma pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensaba que Jesús era el hortelano, o sea, el jardinero de ese huerto donde está la tumba vacía de Jesús. Hortela viene de huerto, jardín. Versículo número 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Con este solo versículo se echa por tierra ese chisme malintencionado de que Jesús tuvo pareja y esa pareja se llamó María Magdalena y tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos. ¿Por qué? Versículo 16. Jesús le dijo: María. ¿Y por qué ella no le respondió: mi amor, mi vida, apareciste, mi cuchurrumín, volviste? ¿Quién era Jesús para María? Su maestro. Más nada de eso. Así que lo que inventen por ahí es puro cuento, pura mentira. 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo María? Muy obedientemente fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Amén y amén. Yo no sé si usted ya agarró la idea. Ese es un marco de ¿qué? De muerte, de ir a visitar un cementerio. ¿Y cómo termina esa historia? Diga por favor conmigo: con vida. Diga por favor bien fuerte: con esperanza. Diga por favor bien fuerte: en el Señor. Mire cómo el Señor cambia el escenario. Entonces esto me da pie para darte 3 consejos en esta mañana. Ojalá te sirvan para que cuando estés en esos momentos en que todo parece perdido. Número 1, cuando todo parece perdido, recuerda que
Dios tiene la última palabra. Cuando sientas que todo se acabó, recuerda que Dios tiene la última palabra, por encima de la muerte en sus diferentes facetas. Amén, amén. Porque es que el versículo 1 muestra de manera literal un detalle que es como una radiografía espiritual, anímica y aún en cualquier otra área. ¿Cómo estaba ese día? Deme por favor el reporte del clima de ese día según el versículo número 1. Supongamos que usted es climatólogo. ¿Cómo estaba ese día? ¿Estaba cómo? Sí, claro, era de mañana. Pero dice ahí, siendo aún oscuro. Subraye esa frase. Porque todos tenemos en la vida momentos de oscuridad, momentos de profunda tristeza, ¿sí o no? Momentos donde de verdad que ya no hay esperanzas de nada, por muy cristianos que seamos. Hay oscuridad afuera. Hay oscuridad en el corazón de María Magdalena y de los discípulos que están bien acobardados, bien agallinados, están escondidos, encerrados en una casa. Hay oscuridad en su entendimiento porque ella no puede ver lo que estaba sucediendo, la gloria que estaba pasando en ese momento. Y peor aún, ella ve la piedra movida, ve que no está el cadáver ahí. Ella que pensó, profanaron la tumba del maestro, ahora sí que peor, ahora sí que todo está perdido. Se llevaron al Señor. ¿Alguna vez te has sentido así? Esto es para alguien aquí que está luchando en algún área de su vida. La última palabra la tiene el Señor y no la muerte. La última palabra la tiene el Señor y no el médico. La última palabra la tiene el Señor y no el banco. La última palabra la tiene el Señor y no el mundo. La última palabra en cuanto a la salvación de tu familia no la tiene el mundo, ni el diablo, ni la carne. La tiene Dios, porque Él está por encima de la muerte. ¿Cuántos lo alaban por eso? El Señor está por encima de todo problema, de toda circunstancia. La última palabra la tiene el Señor. Hay momentos donde uno siente que se perdió el control. Y cómo nos gusta a todos controlar. Somos una cantidad de controladores en menor o mayor grado. Ahí sí no dicen amén. Sí. Empezando por el televisor. Queremos tener el control. Siguiendo por la vida de nuestros familiares, aún por la vida de otras personas, queremos tener el control. Queremos tener el control de la salud, creemos tener el control de la salud. Queremos tener el control de las finanzas, pero a veces hay reveses financieros y perdemos el control. Creemos tener el control en el hogar y a veces llegan momentos donde el hogar se tiende a acabar. Creemos tener el control en la vida de nuestros hijos. Y hay momentos donde de un momento a otro salen y se van, se escapan o salen con alguna cosa que uno dice, esto no me lo esperaba. Todas esas circunstancias adversas, en donde pensamos que perdemos el control, te tengo una buena noticia. Dios nunca pierde el control. Dios nunca pierde el control. En estos días hemos visto fotos desde el espacio. Los astronautas ya enviaron fotos de la Tierra. Y yo la comparo con una foto de hace 50 años y es el mismo mundo. Y sigue girando igual. Y tiene la misma agua y los mismos continentes. ¿Qué significa? Que el mundo, y no solo el mundo, sino el universo, sigue estando en las manos de Dios. Amén. Quiero decirte también
que Colombia no se le ha salido ni se le saldrá de las manos a Dios. Suban de la derecha, suban de la izquierda, suban del centro, de atrás, el de un lado, el del otro. Lo importante es que el de arriba sigue sentado en el trono y tiene el control, y Él tiene el destino de nuestra nación, Colombia. Amén. Quiero decirte también que si tú eres inteligente y le entregaste a Dios un día el control de tu familia, Dios no se ha olvidado de tu familia. Él tiene la última palabra. Él sabe cuándo lo hará, pero lo hará. Él salvará tu familia. ¿Lo puedes creer? Él hará algo, porque Él es el que tiene la última palabra. Los caminos de Dios son extraños. Lo hay con Dios. Y te tengo que decir esto. Si tú un día le entregaste tu vida al Señor, Él tiene el control y el derecho sobre tu vida. Que si hoy estás haciendo lo que te da la gana, bueno, disfrútalo, entre comillas, pero un día Dios reclamará lo suyo, porque tu vida jamás se le saldrá de las manos a tu papito, que es Dios. Dios se encargará de ti. Si estás pasando por escasez, por dificultad, por enfermedad, por un desasosiego, por falta de paz, por favor, recuerda que Dios tiene el control y Él nunca llegará tarde para ayudarte. Puede que llegue en el minuto 59 con 59 segundos con 59 milésimas. Ese es el tiempo de Dios, y llegará cuando sea el momento, porque Dios tiene la última palabra, no la muerte en ninguna de sus maneras. Amén. Que tú no veas no significa que Dios no esté obrando. ¿Sí o no? ¿Qué estaba pasando en esa tumba durante esos 3 días? Dios estaba orando. ¿Qué estaba pasando en la vida de los discípulos en esos 3 días? Llorando, huyendo, porque ellos no eran bobos. Dijeron: si mataron al maestro, los que siguen somos nosotros. Estaban arrinconados allá. Dice la Biblia más adelante que ellos estaban todos ahí escondidos en un local, en una casa. Escúchame bien. Si agarras esta palabra como es, no importa la situación que estés pasando, Dios está obrando. Dios está obrando. Mientras tú lloras, mientras te retuerces, mientras tratas de arreglar las cosas a tu manera, Dios está orando a su manera. Y más si eres una persona de oración. Tus hijos no se te van a perder, mamá, si tú no los sueltas de la oración. Amén. Hay poder en la oración. En la oración vemos que Dios tiene la última palabra. ¿Has visto cómo crece un árbol? ¿Has visto que se lanza la semilla ahí? ¿Quién es el que empieza a hacer que ella muera y germine? Obviamente hay unas circunstancias ambientales, pero el que da esa posibilidad de crecimiento es Dios. ¿Se ve cómo crece? No. Así es la obra de Dios. Es silenciosa, pero es perfecta. Recuérdalo siempre. Dios tiene la última palabra. Y hay un segundo consejo que te puede servir cuando sientas que todo está perdido, y es lo siguiente: cuando sientas que todo está perdido, recuerda que las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Amén, amén. Las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Jesús les había dicho que moriría. ¿Sí les había dicho o no? Sí, si usted lee hacia atrás, se los dijo. Jesús les había dicho que lo iban a sepultar, y efectivamente pasó. Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día. Ellos lo habían escuchado, pero ¿cuál era el problema? El problema no es no escuchar. El problema es lo que le pasa a los computadores viejos, que tienen un disco duro viejo y todo viejo.
les cuesta procesar. Dígale a su hermano que está ahí, procese, mastique, asimile, entienda. Entienda que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Él dijo que resucitaría, resucitó. Y escúcheme bien, hay una promesa por cumplirse. Y yo no sé si usted cree en ella, pero yo creo en ella con todo mi corazón. Y es que Él dijo que un día volvería por segunda vez y volvería por sus hijos. Y yo creo que el que ha de venir vendrá y no tardará, y lo estoy esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Este no es nuestro verdadero hogar. Nuestro hogar verdadero es en el cielo. Amén. Aquí estamos de paso, aquí estamos de turistas. Él dijo que nos llevaría a un lugar, según la Biblia, donde ya no habrá más tristeza. ¿Cuánto le alaban? Donde ya no habrá más dolor. ¿Cuánto le alaban? Donde ya no habrá más despecho. ¿Cuánto lo alaban? Sí, también. Donde ya no habrá más llanto. Pero nos cuesta entender las promesas. ¿Saben por qué? Pues porque nos han hecho promesas y nos han incumplido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, hay una que yo no sé si es que a la gente se le olvida, ¿por qué? ¿Qué es esta? Estaré contigo en la pobreza y en la riqueza. Estaré contigo en la salud y en la enfermedad. ¿Cuál es esa promesa? En el pacto matrimonial. Estaré contigo con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con hijos, sin hijos, estaré contigo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Se le olvida a la gente las promesas que hacen. Y peor aún, llegamos a pensar que Dios es así. Nos han atacado mucho, nos han herido en la parte de creer en promesas, ¿sí o no? Y en este tiempo, imagínense todo lo que hay, estos tiempos de elecciones y todo eso, ¿qué dice el político? Cuente con eso. Cuente con lo que necesita. Ah, sí, claro. Si usted me ayuda, cuente con eso. ¿Y por qué ellos no cumplen? Aunque hay algunos que sí cumplen algunas promesas. ¿Saben por qué? Pues porque ellos no son Dios y no tienen el poder para cumplir las promesas a toda la cantidad de gente a la cual les prometieron. Pero le tengo una buena noticia. Dios ha hecho promesas que se cumplen porque Él sí tiene el poder para cumplir las promesas. Si Dios te dijo que iba a salvar tu familia, Él lo hará. ¿Lo crees? Si Dios te dijo que te iba a bendecir y que ya ibas a dejar de ser una persona que pide prestado para ser un día una persona que preste, Él lo va a cumplir. ¿Lo crees? Si el Señor te dijo que te iba a sanar, entonces Él te va a sanar porque Él no miente. Amén. Si el Señor dijo que te iba a restaurar el matrimonio, entonces créelo porque Él lo va a hacer no a tu manera, sino a la manera de Él. ¿Lo crees? ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Dios sí le podemos creer las promesas. Y despiértate. ¿Cuál promesa? Nosotros, ¿cuáles promesas? ¿De dónde? ¿De qué es lo que habla? Ay, papito, mamita, habla la Biblia. En la Biblia hay como 3,000 promesas mínimo. Sí, algunas son para el pueblo de Israel únicamente, pero de resto encontrarás promesas para ti increíbles. Y si están ahí en la Biblia, es porque el Señor las va a cumplir. Cuando estés que ya no aguantas más, que ya todo está perdido, aférrate a las promesas de Dios y eso te ayudará a salir adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él cumple su palabra. Amén. Den un aplauso al Rey, ¿no? Den un aplauso al Rey.
Y un consejo para terminar, número 3. Cuando sientas o pienses que ya todo está perdido, recuerda que tienes una misión. Recuerda que tienes una misión. Mira lo que dice la Biblia en los versículos 17 y 18. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Todavía me falta algo, dijo Jesús. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren cómo ese marco tan oscuro termina con una nueva temporada para María Magdalena. Pero no solo para María Magdalena, porque dice en 18, María fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero, versículos más adelante, versículo 21, uno encuentra a Jesús saludándolos, diciéndoles paz a vosotros, pero también encomendándoles algo. ¿Qué les dijo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. María está llorando, pero Jesús la llama. Y en ese momento todo cambia. Cuando tú piensas que todo está perdido, es cuando Dios está diciendo: papito, mamita, hasta ahora estoy comenzando contigo. Cuando sientes que ya es el final, no, es el comienzo. ¿Lo estás entendiendo? El dolor no va a cancelar tu propósito, al contrario, tiene que activarlo. Las luchas, las dificultades no van a acabar contigo, al contrario, te harán más fuerte para ir y hablar a otros de Dios. Una mujer que estaba rota, María Magdalena, ahora es portavoz de esperanza. Es como aquella persona que tiene un accidente grave y que sabe que va a morir, pero Dios le da otra oportunidad. En estos días hablaba con una mujer que superó el cáncer y ella me decía: pastor, mi vida antes del cáncer era como la vida de alguien antes de Cristo. Yo era muy loca, me decía ella, pero re loca. Yo era bonita y yo, el hombre que quería, el hombre que yo tenía hogar, pero tenía también amante. Obviamente mi marido no sabía y yo sabía jugar a eso, a tener mi amante sin que nadie supiera. Y yo jugaba hasta que un día llega un diagnóstico de cáncer, y un cáncer bien agresivo. Ella me dijo: pastor, ese día se me cayó toda la estantería. Así me dijo ella. Ese día me di cuenta de mi maldad. Ese día me di cuenta que mi vida había sido un desperdicio. Y entonces ahí sí empecé a buscar a Dios, me dijo ella. Y lo decía como de manera jocosa. Cuando uno está bien mal, ahí sí es que empieza a buscar a Dios. Y entonces ella me dijo: yo le pedí a Dios una oportunidad, porque yo tenía a mis hijos pequeños, y Dios me dio la oportunidad. Pastor, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó completamente. Yo soy una persona sobreviviente del cáncer hace muchos años, y sé que yo me aparto del Señor y eso vuelve a mi vida. Y sé que tengo un propósito y sé que tengo un plan, y yo ahora no oro por orar, yo ahora oro porque sé que Dios escucha. Yo ahora no sirvo en una iglesia por servir, yo sirvo porque el Señor me sanó para que yo le sirviera.
Yo soy quien soy gracias a Dios. Ahora entiendo que mi vida no iba a terminar por un cáncer, sino que mi vida tenía un propósito después del cáncer. Esto es para alguien aquí en esta mañana. ¿Tú qué estás esperando? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Vas a esperar a que todo esté perdido, a que ya no haya salida, a que no haya salvavidas? Recuerda que Dios tiene un plan contigo. Recuerda que Dios tiene un propósito contigo. Recuerda que Dios tiene una nueva temporada para que brilles y para que hables de Él a otros. ¿Por qué tiene que esperar la gente a que le pase algo grave, algo terrible, o que pierdan la vida? ¿Por qué jugamos con eso? Si Dios tiene un plan. Empieza a entender que si sigues vivo, si sigues viva, es por una razón. Y es para algo. Empieza a entender que tienes que cambiar tu manera de vivir, porque Dios te ha dado algunos, no una ni dos, sino hasta 3 oportunidades de seguir viviendo. Empieza a valorar lo eterno y hazle caso al Señor. Él les dijo: vaya mis hermanos y háblenles de mí. Hay personas acá que tienen un llamado muy fuerte. ¿Qué haces escondiéndolo? Un llamado de servirle a Dios, de ganar almas con ese testimonio que Dios le ha permitido vivir. Alguien que ha tenido un encuentro con el Señor resucitado entiende que Dios tiene una misión pendiente para él. No te quedes en el dolor. El dolor es una estación en el camino. Hay un propósito más adelante con tu vida. Yo les cuento algo personal para terminar. Con mi esposa ya llevábamos 8 años casados. Habíamos perdido un bebé y queríamos bebé, pero no se había podido. Y quedamos embarazaditos. ¡Qué felicidad, qué alegría! Porque un hogar sin hijos se pone a blanco y negro, ¿cierto? Es difícil. Llega la monotonía, llega el cansancio, los hijos llegan como estas flores a adornar el hogar, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que los hijos son una bendición? Sí. Y nace el bebé. Y nace bien mal porque lo dejaron 24 horas ahí en la barriguita de la mamá sin líquido. Eso es gravísimo. Nace con neumonía, nace con muchos problemas, 8+1. Los médicos incluso decían: si este niño sobrevive, va a ser un retrasado mental. Yo lo conocí en una incubadora, yo no lo conocí pudiéndolo coger y tocar y limpiar, no, allá. Con una cantidad de cables, sonda para alimentación, oxígeno dependiente. Una situación bien, pero bien difícil. Honestamente yo dije, y aún siendo cristiano, yo dije: si este muchacho se muere, hasta aquí llegó todo. Ya se nos murió un bebé, y ahora otro. Por eso les decía como al comienzo, yo también he sentido por momentos que todo está perdido. Y llegué a pensar: si se pierde este bebé, si se muere, me aparto de Dios. Es más, dije, quién sabe qué pasará con mi hogar, porque ya llevamos muchos años los dos solitos. Queríamos ese bebé, pero cuando todo estaba perdido, Dios nos mostró que era el comienzo. Y empieza el Señor a inquietarnos más fuertemente a un llamado que había hace años, y era a servirle a Dios de tiempo completo. Entonces se toma la decisión. Hubo 2 decisiones. La primera, cambiar de trabajo. El trabajo que tenía no me alcanzaba ni para leche ni chino. Y salió también, ¿cómo se dice? A la lactosa, intolerante.
a la lactosa, más encima. Enfermo, intolerante a la lactosa, prematuro. Les tocó cambiar de trabajo. Pero eso no era suficiente, porque Dios tenía una misión. Tomamos la decisión, ustedes ya saben, hace más de 15 años, venir a Granada, sin familia, venir a vivir por la fe. Dios sanó al muchacho. Nunca olvidaré el día que mi hijo Esteban se bajó del camión donde trajimos el trastero. Allá en Bogotá él era bien retraído, con harta ropa encima porque problemas asmáticos. Nunca olvidaré que Dios a través de ese niño confirmó que era este lugar y que era esta la misión. Se bajó de ese camión, lo que hizo fue decir que le quitáramos la ropa, y eso que era como la 1 de la mañana, y ese niño corrió por esa cuadra, la calle 21, a los industriales, fue hasta la esquina, volvió como si fuera un niño completamente sano. Ahí entendimos que estábamos en lo correcto y que lo que sonaba y pintaba a que todo se acabara era el comienzo de lo que hoy es la gran comisión de Granada. Esto con el fin de decirte a ti, si estás pensando que es el final, no lo creas, no le creas al diablo. Es el comienzo de algo grande, amén. Es el comienzo de algo grande para ti, para tu vida, para tu familia. Es el comienzo de algo glorioso para tu vida. No te quedes en el dolor, avanza el propósito, no te calles de lo que Cristo ha hecho por ti. Cada día es una oportunidad para que cumplas tu misión. Y como siempre lo digo, lo he dicho y lo creo, el hombre y la mujer de Dios es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Así pasó con Jesús, cumplió su propósito, chao, se fue con el Señor. Dios tiene un propósito contigo. Tal vez hoy sientes que todo terminó, tal vez hoy sientes que ya no hay más, tal vez hoy sientes que tu matrimonio se acabó, que tu vida con Dios hasta aquí fue, que tus finanzas siempre van a ir de mal en peor, que tu salud siempre va a estar deteriorándose porque pasa el tiempo y nos hacemos viejos. Hoy Dios te dice, no es el final, es el comienzo. Y Dios no descansará hasta hacer su obra poderosa en ti. La muerte no pudo detenerlo, lo cual significa que nosotros los hijos de Dios somos un pueblo con esperanza. Amén, amén. Tenemos esperanza. Quiero dejarte esta frase para terminar, por si te sirve. Dice, cuando todo parece ser el final de la historia, con Jesús será el comienzo de la victoria. Cuando todo parece ser el final de la historia, con Jesús será el comienzo de la victoria. ¿Con quién? Con Jesús. Ponte de pie, por favor. Y si esta palabra ha taladrado a tu espíritu, tu alma, tu carne, entonces dale gracias a Dios.